Estos son los mejores personajes de Waven en su versión 0.19 y para calcularlo hicimos la mejor herramienta durante 7 meses en nuestro Discord. Básicamente lo que nos inventamos fue una calculadora tier list que nos permite darle puntos a ciertas características de los personajes y con eso poder calificarlos y gradearlos dependiendo de su tier. La calculadora se ve algo así, incluye el apartado de versatilidad, utilidad y snowball. Se los voy a explicar un poco más. En el apartado de versatilidad nos referimos a los tipos de builds más comunes que se le arman al personaje. Esto lo consultamos en WavenDB, en Waven Builds o en Waven Creator. 3 páginas que te permiten armar builds y explorar un poco de ese apartado. Y las separamos en 6 clases distintas de builds: las builds físicas, mágicas, las de compañeros, las builds de movimiento o desfase, las builds de colisiones o empujes y las builds de sustain que te dan curas o armadura. En el apartado de utilidad tenemos 6 características diferentes y corresponden a qué tan difícil o fácil de usar es un personaje, si puede pasar niveles complejos o no, si es barato de armar o no, la rapidez con la que pasa bastantes niveles, el daño, si es un daño bastante bueno o bastante malo, y si tiene capacidades de soporte. Estas características las analizamos desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista multijugador y desde el punto de vista de solitario. Algunos ejemplos de utilidad pueden ser: el manejo de la hoja justa es muy fácil de usar, pero el manejo del sinestritos es muy complicado de usar. En cuanto a soporte, por ejemplo, el Gurpapa es muy buen soporte, pero un Oplita, un Yopuka no es tan buen soporte. Por último tenemos el apartado de Snowball. Esto simplemente se califica en solitario y medimos la capacidad de los personajes de hacer de nivel a nivel y qué tan fácil y seguro lo puede hacer. De nivel 0 a nivel 80 prácticamente todos los personajes la tienen muy segura con su build estándar. De 80 a 120 no todos lo tienen tan claro, hay bastantes que no se pueden hacer repetidas veces o al menos con mucha seguridad, y de 120 más, refiriéndonos a Albuera, Necromos y algunos broches morados, definitivamente no son muchos los personajes que se lo puedan hacer fácil, seguro y que lo puedan repetir como para farmearlo. Teniendo todo eso en cuenta, desarrollamos absolutamente todas las calculadoras de los 31 personajes. Por acá pueden ver cada tier cómo quedó. Se los voy a explicar rápidamente, pero para efectos prácticos y para que este video no dure una eternidad, les voy a mostrar las calculadoras de los tier S y de los tier D. El resto simplemente se los voy a mostrar en qué tier quedan y más o menos darles una pequeña razón del porqué. En tier A, en cuanto a Yopukas, tenemos el espectral, luego tenemos al oro también en tier A, luego tenemos al Astramantis y tenemos por último al Kasai en este tier. En tier S vamos a tener al hoja justa, creo que por obvias razones, al Oplita lo tenemos en tier B y al Scalactros lo tenemos en tier B. La gran mayoría de estos son personajes muy equilibrados que pueden hacer daño y que pueden pasarse nivel 120 más en algunas de sus builds. Estos como tal ya sufren un poco más en ese apartado y no tienen tanto daño o son muy complicados de usar. Luego tenemos a los Aniripsas, primero los de tier C, que serían el Ámbar Tamashi y el Boracius, que lastimosamente sufren de no tener tanto daño, por lo menos el Boracius. El Ámbar Tamashi sufre de ser muy lento. Luego el Ocus Pictus y el Scalpel están en tier A, están bastante bien, pero tampoco están demasiado rotos. La gema desfasadora está en tier B, es por el mismo tema de la complicación de uso quizá. Y luego tenemos al Kokoro, que también comparte el tier con el hoja justa. Luego tenemos a los Celor, tenemos al Darena en tier C, no se ve muy bien en este parche. El Premium lo tenemos en tier B, el Taco también lo tenemos en tier B, el Picuchala lo tenemos en tier S, es uno de los personajes más completos a pesar de que es demasiado difícil de usar. En este momento es uno de los personajes más completos que hay y está bastante roto por la cantidad de contenido que él se puede pasar. El Sinestritos también, igual, está muy similar al Picuchala. Y por último tenemos al Gurpapa, que es un tier A por el tema de ser tan
tan buen soporte y al estar beneficiado también con el tema del bufo de armaduras, que durante varios parches se ha visto muy beneficiado, en especial con el hoja justa y el Kokoro, pues también al Gurpapa lo ayuda bastante. Luego tenemos a los SRAM, tenemos al Saqueador Faujen en tier B, al Kartana en tier D, aunque con algunas builds puede subir bastante de tier, pero ya hablaremos de eso en el apartado de las calculadoras. El Murai lo tenemos también en tier B, el Orishi lo tenemos en tier C, el Surokan lo tenemos en tier A. Miren que los SRAMs en general están muy bajos en la tier, pero es por la complicación de su uso en general. El Surokan es de los SRAM más complicados de usar, pero sin embargo tiene un excelente daño y los niveles complicados se los puede llegar a hacer. Por último tenemos al Sicarius, que el Sicarius también está en tier A porque a pesar de ser mágico, en general se usa físico y es bastante fácil de usar con esos apartados físicos, entonces está bastante bien. Luego tenemos a los Okras. El Shirushaden está en tier B junto con la gran mayoría de los Okras. Aquí tenemos al Boldorak Bobo, aquí tenemos al Arcarius y aquí tenemos al Arcabux, que realmente no están mal, pero tampoco están tan bien. Hay personajes algo mejores y hay personajes mucho mejores, entonces digamos que este tier es como el equilibrado y están ahí quizá por la complicación de su uso o porque no tienen el daño suficiente o la rapidez suficiente para estar en tier A. Luego tenemos al Okra Piven en tier D. Es un personaje que ya lo veremos en la calculadora, no se entiende a sí mismo por pasivas, entonces eso lo conflictúa un poco para llegar a un tier más alto. Y el Buneoja está en tier A porque está bastante bien, no es un tier S, pero por muy poco realmente. Bien, así quedaría nuestra tier list para que lo tengan en cuenta. Les voy a explicar cómo funciona el tema de la calculadora y cómo llegamos a calcular en especial estos de tier S y estos de tier D. Comencemos con los malos. El Piven, bueno, lo que les mencionaba un poco en cuanto al tema de pasivas. Sus pasivas dependen mucho de las auras, pero sus hechizos concretos de clase, los específicos de este Okra, no generan auras. Eso ya le mete un gap bastante grande. Adicionalmente, su daño escala con físico, pero la forma de generar auras y de gastarlas es mágico. Entonces, en cierto modo hay como una dualidad ahí que si te lo haces físico no funciona, pero si te lo haces mágico tampoco termina de funcionar. En cuanto a versatilidad tenemos que solo se puede armar físico, o sea, para aumentar tu ataque y ese daño con auras, y con algunas builds de colisión o empujes que le van a dar cierto sustain para sacar esas auras. En cuanto a utilidad vemos que su manejo es medio, incluso podría llegar a ser difícil, no se pasan los niveles complejos porque es muy blandito, es un Canon Glass pero no tiene el daño para ser un Canon Glass, debería tener un daño más 3 pero solo lo tienen más 2, sin mencionar que la recarga que tiene que hacer para obtener ese daño es complicada de hacer, no es nada barato. Vemos que las mejores builds están compuestas por más de un dorado. En cuanto a rapidez es bueno, se puede speed farmear algunas mazmorras, pero el tema es que corres peligro, si haces mal el combo puedes perder tu speed farm. El daño medio y soporte no tiene ninguna clase de soporte. En cuanto a Snowball, aquí es un poco rivalizado, pero igual terminaría en tier D. De niveles de 0 a 80 lo hace bien, pero en niveles de 80 a 120 comienza a sufrir. De todas formas puede en ciertos apartados, pero comienza a sufrir. Aquí estábamos en la dualidad si darle el punto o no. En nivel 120 más, créeme que lo destruyen, inclusive en multijugador, que aunque en este apartado no lo tenemos muy en cuenta, es uno de los personajes que más sufre porque no tiene el cómo defenderse o el cómo mantenerse contra un elite, por ejemplo. Luego tenemos al Kartana. El Kartana en cuanto a versatilidad tiene builds físicas y builds mágicas. El tema es que tiene muy poquito daño, su rapidez también se vio muy nerfeada por el tema del daño y eso es lo que realmente lo tiene en este tier. Aquí pasa un poco lo mismo con el Okra, si le damos el punto de niveles 80 a 120 pues igual quedaría en tier D, entonces en este caso sí preferimos no ponerlo y el manejo también es medio, no es tan fácil de usar. Ahora sí, revisemos los tier S y por qué están ahí. Uno de ellos es el Picuchala. El Picuchala tiene una versatilidad como personaje bastante buena, tiene builds de físico, de compañeros, de movilidad y de sustain. Para maestrizarlo, para dominarlo te va a costar un poco, pero a cambio de eso su rapidez puede mejorar.
Tiene niveles donde puedes speedfarmear camas en especial. Como soporte también lo va a hacer demasiado bien porque el tema de reposicionar en Waven está muy roto y por eso el Snowball puede hacer absolutamente todo. Luego tenemos al Sinestritos, que el Sinestritos posee unas cualidades muy similares. Va a tener una versatilidad muy buena, se puede hacer físico, mágico, de compañeros, de movilidad y de sustain. En cuanto a manejo va a ser difícil de manejar, pero va a poder con esos niveles complejos, en especial en Necromos. Va a ser uno de los personajes que más vamos a ver para poder pasar fácil Necromos. Vamos a ver que su rapidez no es tan buena, pero lo compensa mucho con ser uno de los mejores soportes, sino el mejor de todo el juego. Y en Snowball puede hacer absolutamente todos los niveles. Luego tenemos a los rotísimos del parche probablemente, donde tenemos al Kokoro, donde su versatilidad es bastante buena, físico, mágico, compañeros de sustain. Su manejo es medio por el tema de manejo de compañeros, dependes del apoyo y de tener un compañero para poder activar todo su daño. En cuanto a complejos, no hace niveles demasiado complejos, pero es muy barato de armar, demasiado barato de armar. Su rapidez es media a comparación del Hoja Justa, no lo hace tan rápido por el tema de que tienes que estar jugando con tus compañeros. En el caso del daño, si llegas a una buena cantidad de armadura, vas a tener muchísimo daño. Y en el tema de soporte tiene sus curas y sus armaduras. No es el mejor soporte del juego, pero está bastante bien si quieres comenzar con esas mecánicas de soporte. En Snowball va a poder hacer todo absolutamente fácil. Por último tenemos al Hoja Justa, que el Hoja Justa sí tiene muy poca versatilidad y si lo llegan a nerfear quedaría regular, quedaría bastante regular porque solo se podría hacer físico y de sustain. Tiene mucha movilidad con el tema de sus hechizos y demás. ¿Qué pasa? También se puede hacer mágicos, son builds divertidas, pero no son tan estándar y no son tan normales de ver. Normalmente vamos a ver, el 90% de las veces vamos a ver el Hoja Justa físico de armadura. Su manejo es realmente fácil, no hace niveles tan complejos, pero está bien. Es muy barato de armar, su rapidez por su daño desmesurado y por no depender de absolutamente nada más sino de su armadura es bastante buena. En cuanto a cualidades de soporte no tiene ninguna y en Snowball lo hace todo relativamente fácil. ¿Cuál es el tema con el Hoja Justa? Que si llegan a nerfear su pasiva, en especial que es lo que debería nerfear, no tanto el tema de la ganancia de armadura, vamos a ver que este personaje va a quedar regular medio, principalmente porque es uno de los de manejo más fácil y debería ser así. No puede ser un personaje fácil de usar y al mismo tiempo roto, no debería, pero pues ahí lo tenemos. Si quieren ver cada una de las calculadoras que hicimos para este tier list, tienen que ir al Discord, donde les voy a dejar absolutamente toda esta presentación de donde sacamos nuestras calculadoras. Esto fue realmente un trabajo donde se cruzaron varios conceptos de varias personas que han usado diferentes personajes, entonces no es solo mi opinión. Y adicionalmente pues podemos llegar a diseñar esta herramienta que también, si la aprendes a utilizar tú mismo, vas a poder calcular en qué nivel o en qué tier va a estar tu personaje o tu build. Si estás buscando más videos, más builds, te dejo esta lista de reproducción y recuerda suscribirte a este canal.